Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Creo que ustedes están pensando ahora, ¿y quién es este voz que escucho, que están escuchando esta noche? Pero estoy aquí, hermano David Eason de los Estados Unidos. Vengo llegando de Nicaragua en este tiempo difícil, ¿verdad? De viajes, que me han dado a saber cuántos exámenes, pero para poder viajar. Pero ahora estoy aquí en El Salvador y que Dios les bendiga. Parece que hermano Carlos, y ya saben que no soy hermano Carlos porque mi voz no suena como él. Habla muy bien el español, pero él me pidió esta noche porque está en tráfico ahí por Bolívar de los Ejércitos. Y me preguntó si podría arrancar esta noche con la lectura, el club de lectura. Y entiendo que ustedes están en Éxodo, pero ¿por qué no abrimos la Biblia en estos momentos? Porque no, como no he estudiado ahí donde están en la lectura, creo que Dios nos puede dar un consejo esta noche en Efesios, pero quiero, ¿por qué no oremos primero y luego podemos leer un pasaje del primero de Efesios? En versículos 15 en adelante. Señor, te damos gracias esta noche por el privilegio tener en estudiar la Biblia, Señor, y saber los consejos. Los consejos que se oye hoy no vienen necesariamente del hombre, el ser humano, porque nosotros no tenemos nada que decir, pero sabemos que su palabra es fiel y eficaz y podemos entender la lectura esta noche por medio de su palabra y no de nuestra propia voluntad ni el entendimiento que nosotros tenemos. Entonces, te damos gracias por poder participar esta noche y tomar unos minutos de reflexión de su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hemos pasado todos un tiempo tan difícil durante esta pandemia y quiero explicarles que también en los Estados Unidos, donde vivo yo, mi capilla ahí, Capilla Calvario de Costa Mesa, California, es difícil también. Todos los que están atendiendo los cultos, estamos con mascarilla, estamos a la distancia, igual como aquí. Pero el Señor nos habla sobre eso por medio de varios consejos que se oye aquí que se habla por medio del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y nos habla primeramente, Pablo ora por sabiduría espiritual, pero comienza aquí en este pasaje que él ora para su pueblo. Y en los Estados Unidos, yo creo que más que todo, cuando nos reunimos y nos congregamos, que oramos los unos por los otros, porque muchas dificultades en las familias y a saber dónde vamos, ¿verdad? Hay familias que están sufriendo bastante. Pero dice aquí en el versículo 15, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tiene por el pueblo de Dios, en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Entonces, el apóstol Pablo comienza aquí diciendo a su pueblo que constantemente él está orando para su pueblo. Constantemente.
De vez en cuando leemos un verso y perdemos unas palabras. Y aquí dice, no, el apóstol Pablo dice, no solamente oramos por ustedes, pero oramos constantemente. Y quiero acordarles que yo creo que nosotros, cuando hablamos de la oración, debemos tomar en cuenta que si hay una persona que necesita la oración, que seamos constantes en la oración. Y el Señor me ha traído a mí esa memoria de esta escritura porque les quiero comentar algo que ha sucedido aquí en mi vida hace los 4 meses. Mi hija de 38 años sufrió una caída y se quebró ¿cómo se llama? La columna atrás. Y hermanos, tengo 4 hijos y ella, 38 años con 4 hijos, ya no puede caminar y ella está en silla de ruedas. Y en eso, ¿qué es lo que hace una pareja cuando sus hijos están sufriendo aquí o así? Se pone uno en oración más que todo. Y si no ha orado una persona antes de eso, aunque oramos todos los días, tal vez 5 minutos, 10 minutos o más, o tal vez menos, y de vez en cuando nos olvidamos orar para nuestros días, constantemente dice el apóstol Pablo que debemos estar en oraciones. Y yo y mi esposa constantemente ahora estamos orando para nuestra hija, que si Dios permite más adelante va a poder caminar un día, pero ahora ella en silla de ruedas, con una familia de 4 hijos, una hijita de 6 años, un niño de 3 años, un hijo de 15 años y uno de 19. Imagine vivir toda su vida hasta los 38 años, esos hijos creciendo y de repente en una sola caída está en silla de ruedas. Toda la vida cambia. Entonces aquí el apóstol Pablo dice constantemente, hermanos, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé la sabiduría en esto, también espiritualmente, en cómo orar, en percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Aquí la oración es para que crezcan en la sabiduría, en la percepción para conocer más el Señor en nuestras vidas. Pido que les inunde también la luz, el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo. El apóstol Pablo está hablando a los creyentes aquí, no solo al pueblo, así, los inconversos, pero aquí él habla ciertamente al pueblo, es decir, su pueblo santo, quienes son su riqueza y gloriosa herencia. Debemos saber que Dios nos mira, hermanos, como un pueblo glorioso. Nosotros sabemos que tenemos una herencia y cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros pongamos nuestras peticiones frente de Él, ¿qué es lo que, cómo Él nos mira? Él nos mira glorioso, nos mira que tengamos más adelante esa herencia. Y luego Él sigue aquí en el versículo 19. También pido, otra vez vemos aquí en el versículo 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza de poder de Dios para nosotros. Sabemos que nosotros no tenemos el poder, sino que por medio de la oración
nosotros tenemos el poder porque Él nos inunde con la gracia de Él. Él nos da el Espíritu que nos deja crecer. Él nos fortalece. Y quiero decirles, hermanos, que mi esposa y yo necesitábamos en ese momento cuando nos mencionó de la ambulancia que ella corría al hospital y no tenía sentimiento en sus piernas, nosotros con lágrimas nos pusimos a orar. Pero el poder de Dios en ese momento nos entró a nuestros corazones. Les quiero decir que, y perdónenme mi español un poquito porque no tengo oportunidad de platicar mucho en el español en California, pero ya que estoy aquí un día ya vamos bien. Pero la fortaleza que Dios nos da por medio de su Espíritu, y no propiamente, pero el Espíritu de Dios nos fortalece con ese poder, la grandeza de Dios. Sabemos que Dios demora en nuestros corazones. Sabemos que no por medio de nuestra propia voluntad crecemos, sino que sabemos que el poder de Dios es el que nos da el entendimiento, el crecimiento. Y habla aquí los que creemos en Él. Ahora, hay muchos que tal vez dicen, bueno, yo no sé si Dios me ama, no sé si debo orar, Él no me escucha. Quiero decirles, hermanos, que Dios sí les escucha. Dios nos escucha. Y ahora puedo dar el testimonio de 4 meses después de esa caída que sufrió mi hija. Está comenzando a sentir un poquito en sus piernas, pero no puede caminar todavía. Pero nosotros todavía pidiéndole al Señor, con el poder que Él nos da, que ella un día se va a levantar. Seguimos aquí. Cristo de los muertos lo sentó en lugar de honor y a la derecha de Dios, a los lugares celestiales. Ahora, aquí vemos en el verso 21, dice, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes y autoridades y poderes. Ahora, y dominios. Quiero hablar un poquito de esta pandemia. Yo creo que todos hemos pensado en la pandemia y con mascarilla y guardando la distancia entre todos, ¿verdad? Pero veo que las iglesias que están siguiendo reglas de los gobernantes que están sobre nosotros, que dice el apóstol Pablo que aquí debemos ver quién está encima de nosotros en lo natural aquí. Yo creo que muchos nos miran a la iglesia, por ejemplo. La iglesia es una muestra del liderazgo de la comunidad cristiana. ¿Verdad, hermanos? Yo creo que nosotros debemos tomar el liderazgo de obedecer también las reglas que se haya donde vivimos. Puede ser las escuelas, puede ser los negocios, puede ser ¿cómo se dice? Los estadios y últimamente la iglesia. Quiero decirles que en los Estados Unidos han abierto puertas ahora para nuestras iglesias. Y gloria a Dios que nosotros ya podemos reunirnos. Pero cuando comenzó esta pandemia, nosotros seguimos las reglas de los gobernantes que estaban sobre nosotros. Entonces dijo otra vez, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios. Dios está sobre todo esto. ¿Quién piensa que da la dirección?
¿Quién es? Nosotros pensamos, ¿y quién da la sabiduría a los gobernantes? ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo? O cualquier otra cosa, dice, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios está sobre todo. Y si nosotros como pastores o líderes, lo que sea, directores, ujieres, trabajadores, si nosotros seguimos estos pasos, hermanos, durante esta pandemia, yo creo que el Señor nos muestra su voluntad y la dirección, y nos da juicio en cómo seguir. Entonces, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Hay que recordar que en la oración, ¿quién tiene la autoridad? Si pedimos algo en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, ayúdenos. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién está dirigiendo? Hay que acordarse que él comenzó aquí, Pablo comenzó en decir, no faltamos de orar para el pueblo. No faltamos de orar constantemente para los creyentes, para los que creen en Él. Y la iglesia es el cuerpo de Dios. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Dios, ¿quién es el que guía? Dios. Él nos está guiando. Él ha escrito la palabra. Y ustedes como estudiantes esta noche han ya estudiado, creo, en la lectura y no sé, comenzaron en Génesis, pasaron ahí y ahora están en Éxodo. Entonces hay mucho que ver aquí en la lectura de Éxodo, pero es para la iglesia, es para el crecimiento, la sabiduría de la Biblia, para el crecimiento, para fortalecernos, para hacerlos mejor en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestros ahí donde andamos, en nuestros negocios, cualquier cosa, Él está ahí. Él completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Ahora, ¿sienten esta noche la presencia de Dios? ¿Piensan ustedes que Dios está guiando en su casa, en su iglesia? Tal vez ustedes cuando están orando no piensan en adoración. Quiero decirles que el Señor busca amistad con usted. Muchas de las cosas que nosotros pedimos al Señor viene por medio de peticiones. Peticiones. Eso es muy importante. Pero yo creo que primeramente ser constante en la oración es adorar a nuestro Dios. Pasar un tiempo en silencio. Pasar un tiempo en su lugar donde no hay gente alrededor, pidiéndole al Señor la ayuda durante este tiempo que estamos pasando. Acordando que el Señor es el que ya nos perdonó, nos guía, y Él es el principio y la cabeza de la iglesia, y no es usted, y no soy yo, no es necesariamente su pastor, no es necesariamente el líder de una lectura, sino que Dios es el que guía, Él es que nos guía. No sé cuánto tiempo tenemos, hermanos, esta noche. Tenemos unos cuantos más. 5 minutos más. Quiero terminar para acordarles también más adelante en este libro de Efesios. Quiero acordarles que dice el apóstol Pablo
En el capítulo 3, versículo 14 en adelante, Pablo ora por el crecimiento espiritual. Ahora, la oración es el príncipe del comienzo del crecimiento en la vida del creyente. Porque viene la oración primero y luego la lectura. El Señor nos da entendimiento por medio de la lectura espiritual. Y Él quiere darnos un consejo aquí. Y quiero leer al terminar. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas. Aquí vemos de nuevo que Él cae de rodillas para pedir. Y Él elevó una oración al Padre, el creador de todo, lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagatables recursos los fortaleza con poder en el interior por medio de ¿qué? El Espíritu. Por medio del Espíritu. No de sus fuerzas humanas, sino que por medio de su Espíritu. Y entonces leemos aquí este precioso versículo en el adelante, en el versículo 17, dice: entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medio que confían en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios, ese árbol que crece, que tiene raíces, quienes hojas no caen, y ellas los mantendrán fuertes. Espero que pueden comprender, ahora el amor de Cristo viene aquí, que el apóstol Pablo nos acuerde cuánto Dios nos ama. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos. Si seguimos estos pastos, no pastos, sino pasos, serán completos con toda plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios. Amén, mis hermanos, esta noche. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Eso actúa en nosotros por el Espíritu, no propiamente con nuestras fuerzas, sino que por la oración, por medio de su Espíritu. Y termina con gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Estamos hablando de ahora, todas las generaciones. La gloria de Cristo por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Hermanos en la fe, les amamos mucho, que Dios les bendiga y vamos a saludarles a todos los hermanos que están ahí. Mire, esfuérzanse en el Señor por medio del Espíritu y la oración esta noche. Termina su noche antes de acostarse con esa oración, con el poder de Dios en su vida. Amén, hermanos. Dios les bendiga.